Y aquí seguimos en vivo por la pantalla de News este lunes 23 de junio de 2025, tratando de entender qué es lo que está pasando en el mundo a partir del ataque realizado este fin de semana por los Estados Unidos, que se metió de lleno. Por lo menos con ese ataque, Estados Unidos dice que no quiere nada más, pero por lo menos con ese ataque se metió de lleno de forma decisiva en la guerra entre Israel e Irán, provocándole a Irán probablemente la destrucción o el desmantelamiento del grueso de su programa nuclear. Un Irán que amenaza con responder. Comenzábamos el programa de hoy con la advertencia del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes diciendo que iba a haber respuesta sí o sí a este ataque iraní. ¿Y cómo podría ser esta respuesta? Bueno, ayer en la televisión pública de Irán se vertía una de las hipótesis de respuesta, una de las formas en las cuales Estados Unidos podría ser atacado por Irán. Veamos este tramo de un programa de anoche en la televisión estatal persa. مشروع ایران هستند. آمریکا با این اقدامی که انجام داد علیه ایران و حریم هوایی ایران را شکست و جنایت علیه ایران انجام داد دیگه جایی در منطقه غرب آسیا نداره. آقای رئیس جمهور آمریکا شما شروع کردید و ما تمومش خواهیم کرد. Bueno, la posibilidad de que Irán pueda atacar territorio estadounidense es prácticamente nula. No tiene armamento que tenga el alcance, no tiene la fuerza aérea que tenga tampoco la capacidad de llegar a territorio de los Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene mucha presencia en Oriente Medio. Aproximadamente 50.000 soldados están desplegados hoy en 19 bases que tiene Estados Unidos en la región. Vamos a ver el mapa justamente de cómo se distribuyen esas bases que están en varios países de la región. Obviamente estamos hablando de países aliados, casi todos ellos a los Estados Unidos. Bueno, los puntos que vas a ver aquí en amarillo son los puntos en rojo, empiezo por ahí mejor, son los puntos donde hay bases de los Estados Unidos directamente. Por ejemplo, vas a ver la base más importante de todas, ¿sabés cuál es? Esta que está acá, la base que está en Qatar. ¿Por qué? Porque la base que tiene Estados Unidos en Qatar es la sede del mando central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos tienen en su operatoria, sobre todas las Fuerzas Armadas, se dividen en distintos comandos según la región del planeta. El comando sur es el comando que se ocupa del hemisferio sur y por lo tanto se ocupa de América Latina, por eso siempre tenemos una referencia permanente al comando sur. El comando o el mando central es el que está y opera en Oriente Medio. Bueno, la base más importante con más cantidad de soldados está en Qatar. Bueno, Qatar está directamente enfrente de Irán, acá lo podés ver, a través del Golfo Pérsico está Qatar. Esa podría ser una base a la cual podría apuntar Irán, sin dudas, sería una posibilidad por lo cerca que está. Obviamente a Qatar podría llegar sin ningún tipo de dificultad. Es cierto que Qatar es un país en muchos casos donde ha habido tensión, pero donde ha habido también buena sintonía entre Qatar e Irán. En estas horas Estados Unidos llamó a en muchos casos evacuar justamente a distintas instalaciones de Estados Unidos en Qatar y a tomar severas restricciones para prever este ataque. Pero no es solo en Qatar, Estados Unidos tiene bases en Bahrein, tiene bases en Kuwait, no tiene bases propias, pero opera y tiene personal y fuerzas en otras bases, por ejemplo en Arabia Saudita, por ejemplo también en Irak, tiene alguna base en el norte de Irak, tiene bases en Jordania, tiene bases, incluso fíjate vos, en Omán, un poquito hacia el sur de la península arábiga. Es decir, Estados Unidos tiene presencia en concreto con casi 50.000 hombres en aproximadamente 19 bases, algunas 100% estadounidenses, otras de otros países que le prestan a Estados Unidos. Con lo cual, esta sería una respuesta clara. Y ahí hay dos posibilidades. O bien, una respuesta muy limitada, un ataque menor que adrede busque no dejar ningún soldado estadounidense muerto, por ejemplo, que sea muy menor, que le permita a Irán decir, te ataqué, te respondí Estados Unidos, pero al mismo tiempo sin buscar una escalada y que sea un ataque que Estados Unidos pueda dejar por alto, o podría haber quizás un ataque con misiles como los que está disparando contra Israel, contra cualquiera de esas bases. Un ataque de ese tipo obligaría a Estados Unidos a una ofensiva mucho mayor a la que realizó el fin de semana pasado. Por eso muchos creen que si atacara una base
probablemente sería un ataque limitado y no un ataque que busque generar máxima destrucción. Esta es una de las vías. ¿De qué otra forma podría Irán atacar o afectar a Estados Unidos? El estrecho de Hormuz. Ayer, el Parlamento de la República Islámica de Irán aprobó una iniciativa, una resolución que le recomienda al gobierno, a las Fuerzas Armadas, que en definitiva maneja el líder supremo Ali Khamenei, el bloqueo del estrecho de Hormuz, un punto crítico por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo que se comercia en el mundo. Veamos, por favor, lo que es justamente el estrecho de Hormuz y te voy a ir dando algunos datos. Acá me corro un poquito. Justamente acá tenés a Irán hacia el norte, tenés de este lado a Arabia Saudita. Este es el Golfo, justamente todo este es el Golfo Pérsico. Este es el Golfo Pérsico que separa a Irán de Arabia Saudita. ¿Y cómo se sale al Océano Índico? Bueno, básicamente a través de este estrecho, que es el estrecho de Hormuz. Acá tenés Emiratos Árabes Unidos, vas a tener Omán y por allí se sale. Vamos a ver un mapa que te muestra más de cerca justamente este estrecho para que veas las características únicas que tiene. Un mapa que nos va a mostrar bien de cerca para que veas lo estrecho que es justamente. Es un margen que en su punto más angosto son apenas 39 kilómetros. 39 kilómetros. Eso son, justamente es en la zona entre Irán y Omán. ¿Por qué? Porque aunque el grueso del estrecho da a los Emiratos Árabes Unidos, justamente Omán tiene en la punta de esa suerte de península, en la punta tiene un enclave que controla Omán, que es el país que ves en amarillo en el mapa, y que por lo tanto a esa altura, en la punta que controla allí Omán, la distancia es de apenas 39 kilómetros. Eso hace que sea muy fácil de bloquear. Vamos a ver entonces algunos datos centrales para entender, porque veías en el mapa anterior que al ser la salida desde el Golfo Pérsico es la salida para Arabia Saudita, para Kuwait, para Irak, es decir, para Qatar. Todos esos países sacan el petróleo esencialmente a través de esa ruta, que es una ruta que, insisto, tiene una extensión mínima, no una extensión mínima, sería un ancho mínimo de 39 kilómetros entre Irán y Omán. Son dos canales de navegación, uno en un sentido y otro en otro, de solamente 3 kilómetros de ancho cada uno. Allí transitan aproximadamente 15 petroleros por día. ¿Cuánto llevan esos 15 petroleros por día? Pasemos a la placa siguiente porque nos da una dimensión de la importancia estratégica que tiene este estrecho. Ahora vamos a ver los números porque son realmente impresionantes. Aproximadamente son entre 18 y 21 millones de barriles de petróleo por día. Entre 18 y 21 millones de barriles de petróleo por día, porque todos esos países, incluido Irán, sacan su carga marítima a través de esa ruta que pasa necesariamente por el estrecho de Hormuz. Es el 20% del consumo de petróleo líquido a nivel global. Es además la vía por la que pasa entre el 20 y el 35%, dependiendo de los momentos del año, del comercio marítimo de gas natural licuado. Claro, vos tenés que pensar que Qatar es el mayor productor del mundo de gas, está en el Golfo Pérsico y también sus barcos con el gas natural licuado atraviesan el estrecho de Hormuz. Entonces, es un punto crítico para el comercio de energía a nivel global. Por lo tanto, si Irán decidiera bloquearlo, que no sería tan difícil, esto automáticamente haría que suba el precio del petróleo y de gas en el mundo. Ahora, vamos a ver cómo, por ejemplo, podría bloquearlo. Por ejemplo, con minas navales. Tiene unas 6.000 minas navales que básicamente
tienen distintas formas, algunas son de contacto, entonces vos imaginate boyas que están ahí flotando, que si un buque, y un buque petrolero que es un buque gigantesco, son buques de cuadras de extensión y de ancho, si un buque impactara contra una de esas minas que pueden estar flotando, bueno, sencillamente su casco se vería severamente averiado y probablemente no podría continuar con su viaje y quedaría allí. Entonces la sola presencia de esas minas haría que los buques decidan no cruzar ese canal, no cruzar ese estrecho. Pero además hay baterías costeras, es decir, armamentos que tiene Irán en una de sus costas, que por la distancia tan corta de solo 39 kilómetros le permitiría poder averiar gravemente cualquier buque que pase ahí. A eso se suman las lanchas rápidas que tiene Irán, que también le permitirían muy rápidamente cometer ataques contra estos buques y luego retirarse. Es decir, Irán está en condiciones de infligir un grave daño a el mundo si decidiera hacerle caso al Parlamento y bloquear este estrecho. Ahora bien, ¿realmente es verosímil que Irán vaya a intentarlo? ¿Por qué hay razones para creer que no? Básicamente, por dos razones. La primera es que el gran afectado de una operación de esas características sería Irán. Porque hoy Irán puede libremente sacar su petróleo a través de ese estrecho y necesita de esa energía y del dinero que le reporta ese petróleo para poder sostener todo su aparato represivo, que ha sufrido un golpe durísimo. Es decir, cuando más necesita el dinero, se estaría causando esta herida que le impediría acceder al dinero. Sería una decisión bastante paradójica de parte de la República Islámica de Irán. A su vez, hay otra razón. Irán necesita apoyos internacionales, lo hablábamos antes, estuvo el canciller iraní hoy reunido con Putin en Moscú. Otro apoyo importante es China, con quien tiene muy buenos vínculos. ¿A quién le vende el petróleo Irán? A China. ¿Qué país es hoy a nivel mundial más dependiente de las importaciones de petróleo? China. Con lo cual, una suba del precio del petróleo afectaría a Estados Unidos, sí, pero afectaría mucho más a China, que es un aliado de Irán. Porque hoy Estados Unidos, gracias a la revolución de los combustibles no convencionales y de los yacimientos de petróleo no convencionales, hoy Irán y Estados Unidos, mejor dicho, es un exportador neto de petróleo. A diferencia de lo que ocurría con Estados Unidos hace décadas, cuando era muy susceptible a las altas y bajas del precio del petróleo, hoy Estados Unidos tiene capacidad para regularlo, con lo cual la realidad es que muy probablemente esto sería más dañino para Irán y para sus socios que para Estados Unidos. Entonces es otra razón por la cual es difícil imaginar que Irán vaya a adoptar ese curso de acción. Adicionalmente, hay una razón más para destacar aquí. Esto provocaría una justificación internacional para que Estados Unidos e incluso países europeos que hasta aquí no se metieron quieran meterse en esta guerra. Con lo cual, si Irán diera ese paso, probablemente se enfrentaría en muy poco tiempo a una serie de ataques tan brutales que, primero, dejarían al régimen mucho más cerca de su propia caída y, segundo, desbloquearían el estrecho de forma muy rápida. Es decir, a Irán no le quedan muchas acciones para responderle a Estados Unidos. Es difícil que decida ir por una medida económica como el bloqueo del estrecho de Hormuz. Es más probable que decida ir a un ataque militar, por ejemplo, contra una de las bases estadounidenses. Ahora, ese ataque deberá ser limitado. Si no es limitado y hay bajas importantes para Estados Unidos en ese ataque, lo que se le viene a Irán es muy, pero muy difícil.